viento del amanecer soplaba como un susurro de advertencia cuando Tomás Herrera descendió del caballo y miró, por primera vez, la vieja granja que acababa de comprar. No sabía por qué el precio había sido tan bajo, ni por qué el vendedor había apretado la mano con una urgencia que rozaba la desesperación. Solo sabía que necesitaba un lugar donde empezar de nuevo, lejos de los rumores, lejos de los recuerdos, lejos de sí mismo. Pero ese amanecer, aún sin saberlo, había puesto su pie sobre tierras que pertenecían a historias antiguas, a pactos silenciosos y a tres presencias que lo observaban desde la distancia. Antes de narrar todo lo que Tomás descubriría, permíteme hablarte a ti, que estás viendo este video. Suscríbete, deja tu like y quédate hasta el final, porque la historia que estás por escuchar nace del corazón mismo de las montañas apaches y te prometo que no la olvidarás jamás. Tomás respiró hondo. El silencio era demasiado profundo, como si el aire estuviera conteniendo algo. El rancho no era grande, pero tenía buenos huesos, una casa de madera envejecida, un pozo casi seco y un granero que parecía haber resistido más inviernos de los que cualquier estructura de ese tamaño debería soportar. Pero había algo más, algo que Tomás no lograba nombrar, un presentimiento que vibraba bajo la piel. A los pocos minutos de estar allí, notó marcas en el suelo. No eran huellas de botas ni rastros de ganado. Eran más ligeras, más suaves, como pisadas descalzas, pero llenas de intención, algunas más grandes, otras más pequeñas, todas formando un patrón que parecía rodear la casa. Tomás frunció el ceño. Aquello era extraño, muy extraño. Mientras descargaba su caballo, un sonido sutil llegó desde el bosque cercano. Era un susurro en la lengua apache, tan leve como si el viento mismo hablara. Tomás no logró entenderlo, pero la cadencia era inconfundible. No estaba solo. Al caer la tarde, mientras exploraba el interior de la casa, descubrió algo que lo dejó helado. Sobre la repisa, alguien había dejado una figura de madera tallada. Representaba a tres mujeres alzando las manos hacia el sol. No era una decoración ni un adorno, era una advertencia o una bienvenida. Esa noche, cuando el cielo se tiñó de colores rojizos, Tomás escuchó pasos afuera. Tres siluetas se movían con gracia, casi como sombras vivientes. Eran mujeres, altas, fuertes, hermosas en una forma salvaje y sola. Sus rostros estaban pintados con líneas de protección y duelo. Sus trenzas largas caían como ríos oscuros hasta la cintura. Eran apaches. Y no cualquier tipo de mujeres apaches. Había algo en su porte, en su manera de caminar juntas, como si fuesen las tres puntas de una misma lanza. Tomás tragó saliva. No sabía si debía acercarse o esconderse, pero la respuesta llegó sola cuando una de ellas habló en un español pausado, aprendido con esfuerzo. «Esta tierra no está sola», dijo la primera. «Esta tierra tiene memoria», añadió la segunda. «Y tú tienes una deuda que aún no entiendes», concluyó la tercera. Tomás sintió un escalofrío. No sabía quiénes eran, ni qué querían, ni por qué lo observaban con esos ojos que parecían capaces de ver a través de su alma. Pero una cosa era segura: nada en ese rancho era lo que parecía, y ellas tampoco. Antes de continuar, déjame preguntarte algo a ti, espectador. ¿Qué harías si tres mujeres apaches misteriosas aparecieran al anochecer frente a tu casa recién comprada, asegurando que la tierra tiene memoria y que tú estás en deuda con ella? ¿Te quedarías o huirías? Si quieres descubrir la respuesta, suscríbete, dale like y quédate, porque lo que Tomás está por vivir cambiará su destino para siempre. Las mujeres dieron un paso adelante. La luna iluminó sus rostros con un brillo plateado. A pesar de su serenidad,
Había una tensión contenida, una energía que Tomás no podía descifrar. La primera habló otra vez: somos las 3 hermanas del amanecer, somos guardianas de lo que está debajo de esta tierra. Y tú, continuó la segunda, la compraste sin saber lo que protegemos. La tercera se inclinó apenas, observándolo con una mezcla de interrogación y juicio. Por eso vinimos, para ver si eres digno, para ver si respetarás aquello que no entiende. Tomás intentó responder, pero las palabras se le atoraron. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Qué era eso que guardaban? ¿Por qué aparecían justo ahora? ¿Y por qué él sentía que no debía temerles, sino escuchar? La primera hermana dio un paso al frente y su voz se volvió más suave. No vinimos a hacerte daño. Vinimos porque la tierra nos habló de ti. Tomás entrecerró los ojos, confundido. ¿La tierra habló? La segunda sonrió con un gesto casi triste. La tierra siempre habla, solo que pocos escuchan. La tercera señaló el granero. Allí, bajo las tablas más viejas, está el motivo de nuestra visita. Tomás sintió que el corazón le dio un vuelco. El granero, el lugar que aún no había revisado. Cuando levantó la vista, las 3 hermanas ya estaban caminando hacia él. Sus pasos eran silenciosos, casi como si no tocaran el suelo. Tomás tomó su linterna y la siguió. Dentro del granero, el silencio era aún más profundo. Las sombras parecían moverse por sí mismas. Una corriente de aire frío atravesó el espacio cuando la primera hermana levantó una de las tablas del suelo con una facilidad que no correspondía a su cuerpo delgado. Debajo, había algo envuelto en cuero antiguo, cerrado con nudos ceremoniales. La segunda hermana murmuró: esto fue enterrado por nuestro abuelo, un gran guardián. Él dijo que algún día llegaría un hombre que no temería la verdad. Tomás tragó saliva otra vez. ¿Y creen que ese hombre soy yo? La tercera inclinó la cabeza. Eso venimos a averiguar. Cuando la primera desarrolló el cuero, Tomás vio algo que le robó el aliento. Un pequeño tambor sagrado, pintado con símbolos que parecían brillar a la luz tenue. Era antiguo, poderoso, vivo. Tan vivo que Tomás juraba sentir un pulso bajo sus dedos. Este tambor, dijo la primera, es el corazón de esta tierra. Y ahora, añadió la segunda, está en tus manos decidir qué será de él. La tercera hermana, con voz profunda como una hoguera nocturna, concluyó: lo que queremos de ti, Tomás Herrera, es simple. Queremos saber si puedes escuchar. En ese momento el tambor vibró suavemente como un latido. Tomás retrocedió de susto. No había duda. Estaba vivo. Algo dentro de él respondió. Algo que no sabía que existía. Y así comenzó todo. Continuar. El tambor seguía vibrando entre las manos de Tomás, como si un corazón antiguo, enterrado por generaciones, acabara de despertar después de un sueño demasiado largo. Las 3 hermanas lo observaban sin parpadear, como si aquel momento estuviera escrito en un destino del que nadie podía escapar. Tomás respiró hondo. El aire del granero se había vuelto denso, cargado, eléctrico. No sabía si sentía miedo, fascinación o una mezcla de ambas cosas. Lo único claro era que su vida había cambiado en el instante mismo en que ese tambor respiró. ¿Qué quieren que haga?, preguntó Tomás, apenas con un hilo de voz. La primera hermana se acercó un paso y se inclinó lo suficiente para que él pudiera escuchar el susurro de su respuesta. Queremos que escuches lo que él quiera decir. La segunda añadió, con una solemnidad casi dolorosa, y queremos ver si puedes llevar ese peso sin romperte. La tercera, la más silenciosa de las 3, colocó su mano sobre el hombro del ranchero, sorprendiéndolo con la calidez y a fuerza de su toque. Porque si no puedes, la tierra se encargará de decidir por ti. Tomás sintió un escalofrío que recorrió su espalda completa. El tambor vibró otra vez, apenas perceptible,
pero suficiente para que él sintiera un cosquilleo subiendo por su brazo. Algo quería hablar, algo quería despertar. Mientras las tres mujeres hacían un círculo alrededor de él, un pensamiento cruzó su mente. Estoy listo para esto, y justo entonces, como si el universo quisiera intervenir, el viento golpeó una de las ventanas del granero, haciéndola temblar con un sonido seco, profundo, definitivo. No era viento, era una señal. Las hermanas se miraron entre sí, y por primera vez desde que Tomás las había visto, sus rostros mostraron una emoción clara. Preocupación. La primera habló. Él ya despertó. La segunda cerró los ojos y murmuró algo en apache. Daaldi, se oye su llamado. La tercera abrió la puerta del granero de un golpe. Debemos salir. Ahora Tomás no reaccionó de inmediato. Estaba tan concentrado en el tambor que apenas procesaba lo que ocurría alrededor. Pero cuando sintió que la estructura completa del granero crujía, como si algo empujara desde las vigas, su instinto se activó. Salió detrás de ellas. El cielo que hacía unos minutos era azul profundo lleno de estrellas. Había cambiado. Una nube negra demasiado baja, demasiado densa, se extendía sobre la granja como un manto amenazante. Los árboles se inclinaban en una dirección imposible, como si una fuerza invisible los llamara hacia un solo punto, el granero del que acababan de salir. Tomás apretó el tambor contra su pecho. La primera hermana señaló la nube. Eso no es una tormenta. La segunda negó con la cabeza. Es lo que estaba dormido. La tercera lo miró fijamente. Y tú, lo despertaste. Tomás sintió un nudo en la garganta. Antes de continuar, permíteme preguntarte algo a ti, espectador. ¿Qué harías si la tierra comenzara a despertar algo antiguo justo en tus manos? ¿Huirías de la granja o te quedarías para enfrentar lo desconocido? Si quieres descubrirlo junto a Tomás, suscríbete, deja tu like y permanece con nosotros hasta el final, porque esto apenas comienza. Las hermanas rodearon a Tomás, formando un triángulo perfecto. Era un movimiento coordinado, ensayado, algo que habían hecho toda su vida. Y mientras lo hacían, cada una colocó una mano sobre su propio corazón. La primera dijo, tu llegada no fue casual. La segunda continuó, la tierra te eligió. La tercera concluyó, y ahora debes actuar. Tomás sintió una mezcla de vértigo y responsabilidad que casi lo derribó. ¿Qué se supone que haga? La respuesta no vino de las hermanas, vino del tambor. La vibración creció de golpe, como un latido que de repente encuentra fuerza. Tomás abrió la mano sin querer y el tambor comenzó a brillar con un rojo tenue, como las brasas de un fuego recién encendido. La primera hermana dio un paso atrás, sorprendida. Está respirando. La segunda abrió los ojos de par en par. No había respondido así desde... La tercera bajó la mirada, con respeto y miedo, desde nuestro abuelo. El viento golpeó más fuerte. Las hojas volaron como pequeñas dagas en el aire. El pasto se dobló hacia el granero, siguiendo la dirección de esa fuerza invisible. Tomás sintió que su corazón comenzaba a latir al mismo ritmo que el tambor. Tan, tan, tan. Era como si su pecho fuera una extensión del instrumento. Como si algo dentro de él hubiera estado esperando este momento. La primera hermana habló. Tomás Herrera, ¿estás dispuesto a escuchar lo que él quiere decir? Tomás, temblando apenas asintió. Sí, digan qué debo hacer. Las tres hermanas levantaron la mirada al cielo. La nube negra parecía moverse, girar, contraerse, como si respirar. El ruido del viento se transformó en un murmullo grave, un susurro que Tomás no podía entender, hasta que se dio cuenta de algo inquietante. El tambor lo estaba traduciendo.
Una palabra se formó en su mente. Una palabra simple, pero definitiva. Abre. Tomás tragó saliva. ¿Quiere que lo toque? Las hermanas compartieron una mirada de asombro. La primera dijo: nadie lo toca desde hace 3 generaciones. La segunda añadió: quien lo hace abre una puerta. La tercera lo miró fijamente: ¿estás listo para lo que pueda cruzar por ella? Tomás respiró hondo. No sabía la respuesta, pero sí sabía que ya no podía huir, porque lo que fuera que estaba despertando no era algo de lo que uno pudiera escapar corriendo. Era algo que venía de adentro de la tierra, de la historia, de ellos mismos. Y entonces, sin más, levantó el tambor y lo tocó. Un único golpe, un sonido profundo, grave, que pareció atravesar la tierra misma. El suelo vibró, los árboles crujieron. Las hermanas cerraron los ojos como si rezaran. La nube negra se contrajo sobre sí misma, y desde el granero salió una voz. No humana, no animal, anciana, herida, fuerte, hambrienta de ser escuchada. Tomás, susurró. Hijo de otra tierra, guardián sin saberlo. Tomás retrocedió con el corazón en la garganta. Las hermanas no se movieron. Él te eligió, dijo la primera. Él te llamó, continuó la segunda. Él quiere que vengas, concluyó la tercera. La voz volvió a sonar, más fuerte esta vez. Ven, abajo, donde descansé durante generaciones. Ven. Tomás sintió un escalofrío. Miró hacia el granero. La puerta, que habían dejado entreabierta, ahora estaba completamente abierta. Y dentro no había oscuridad. Había luz. Una luz roja, pulsante, que provenía del suelo del hueco donde el tambor había estado enterrado. La voz habló una vez más. Tomás Herrera, ven a escuchar mi historia. El tambor vibró en sus manos, y la tierra literalmente abrió un camino para él. Continuó. Tomás sintió que el aire se volvía más pesado a cada paso que daba hacia el granero. No era miedo exactamente, era otra cosa. Una mezcla de expectación y un llamado profundo, como si algo dentro de él, algo que no sabía que existía, estuviera respondiendo a esa voz antigua. La luz roja que provenía del suelo parecía moverse como un corazón abierto. Con cada pulso, el granero crujía, respiraba. Las tablas vibraban bajo sus botas, y las 3 hermanas que lo acompañaban en silencio caminaban con un respeto casi sagrado, como si se aproximaran a un altar. Cuando llegaron a la puerta del granero, Tomás se detuvo. El interior parecía más amplio que antes, como si la estructura hubiera crecido hacia adentro, abriéndose a una profundidad imposible. El tambor seguía vibrando entre sus manos, calentándose poco a poco, como si reconociera el lugar. La primera hermana habló con voz suave. No mires arriba, no mires atrás, solo mira al frente. La segunda añadió: si dudas, la tierra te confundirá. Y la tercera concluyó: si escuchas, te mostrará lo que necesitas ver. Tomás tragó saliva y dio un paso al interior. La luz roja lo envolvió. Un olor a tierra húmeda, a raíces antiguas, a madera que ha guardado secretos durante generaciones, lo golpeó de lleno. En el centro del granero, donde antes había solo piso viejo, ahora había una abertura perfectamente redonda, como un pozo de luz. ¿Qué es esto?, preguntó Tomás en voz baja. La primera hermana respondió: el lugar donde fue enterrada la memoria de nuestro pueblo. La segunda añadió: y el lugar donde él espera. La tercera señaló hacia la abertura: tu destino está abajo. Tomás miró el hueco, no veía fondo, solo luz. Pero algo le decía que no caería, que había un sendero invisible esperándolo. Un camino que solo se revelaba a quienes el tambor elegía.
El tambor latió. Tam. Tomás sintió cómo su pie avanzaba solo. Tam. Dio un paso más hacia el borde. Tam. Y entonces, el suelo lo sostuvo. No cayó. Caminó. Caminó sobre un sendero hecho de luz, como si una fuerza invisible lo sostuviera. Las hermanas lo siguieron, sin titubear. A medida que descendían, el granero se desvanecía arriba, como si fuera una sombra lejana, y el mundo alrededor cambiaba. No era tierra, no era madera, no era piedra. Era como estar dentro de un sueño antiguo, un espacio hueco, amplio, donde las paredes brillaban con símbolos apaches trazados con luz. Figuras de guerreros, de mujeres, de animales sagrados, de montañas y estrellas se movían como si estuvieran vivas, contando historias con sus propios cuerpos luminosos. Las hermanas hablaron al unísono, dentro del recuerdo. La primera explicó: nuestro abuelo lo creó con su último aliento, para guardar la historia que nunca pudo contarse. La segunda añadió: para que el mundo no olvide lo que la tierra sufrió. Y la tercera cerró la idea: para que tú la escuches ahora. Tomás no sabía por qué él. No sabía por qué justo ahora, pero no había tiempo para preguntas, porque la voz volvió a resonar, esta vez más clara, más humana, más cercana. Tomás acerca. Al fondo del túnel luminoso había una figura sentada. No era un espíritu vago ni una sombra amenazante. Era un anciano apache, con el rostro tallado por la sabiduría y el dolor. Su cabello largo y blanco caía como cascada sobre sus hombros. Sus ojos, aunque eran luz, transmitían un cansancio que atravesaba los siglos. Tomás sintió que las piernas le temblaban. Ustedes, el anciano levantó una mano. Soy aquel que guardó el tambor. Soy aquel que protegió lo que la tierra quería que no desapareciera. Soy aquel que llevó la memoria cuando nadie más podía hacerlo. Y ahora, tú eres mis manos. Las hermanas se inclinaron profundamente ante el anciano. Era la reverencia de quienes rinden homenaje a un líder, a un sabio, a un Tomás imitó el gesto, aunque no estaba seguro de si lo hacía bien. El anciano observó el tambor en sus manos. Él te llamó porque escucha tu corazón, no tu sangre. No importa de dónde vengas, importa lo que llevas dentro. La luz del tambor aumentó, iluminando incluso el suelo invisible bajo sus pies. El anciano continuó. Mis nietas, dijo, mirando a las tres hermanas, han esperado este día desde que nacieron. Las preparé, les enseñé, les conté lo que había debajo de esta tierra, pero nunca les dije quién vendría a despertar el recuerdo. Porque yo no lo sabía. A Tomás se le heló el pecho. Entonces, ¿por qué yo? El anciano sonrió con una tristeza profunda, casi infinita. Porque los espíritus no eligen a quienes queremos, eligen a quienes necesitamos. Tomás bajó la mirada, abrumado. El anciano levantó su bastón de madera. Al tocar el aire con él, la luz alrededor comenzó a moverse. Las paredes brillantes formaron figuras vivas, escenas completas, fragmentos de historia. Una batalla perdida, una familia oculta, un niño llorando entre los árboles, un guerrero levantando un tambor brillante, un grupo de mujeres formando un círculo sobre un montículo de tierra. Y finalmente, una granja, la misma granja, la granja de Tomás, tal como era hace generaciones. Tomás dio un paso atrás. Esa es mi granja. El anciano asintió con gravedad. Ese lugar fue el último santuario de nuestro pueblo en esta zona. Un refugio secreto, un hogar final para los sobrevivientes. Bajo esa tierra, bajo tus pies, hay más que un tambor. Tomás sintió un escalofrío. ¿Qué hay ahí abajo? El anciano lo miró fijamente. La verdad que nadie quiso escuchar.
Las imágenes en las paredes se intensificaron. Movimientos bruscos, gente corriendo, llantos, humo, fuego, silencio, mucho silencio. Y entonces la voz del anciano volvió a sonar. Tomás, ¿estás listo para ver lo que la tierra guardó por tanto tiempo? Antes de que él pudiera responder, el anciano levantó su bastón y golpeó el suelo invisible. Un estruendo sordo llenó todo el espacio. La luz se quebró. El recuerdo se abrió. Las hermanas retrocedieron un paso. Y Tomás cayó, pero no hacia abajo. Cayó hacia adentro, cayó hacia la memoria. Continuó. Tomás cayó sin caer. Era una sensación imposible. Su cuerpo no descendía, pero el mundo alrededor sí lo hacía. Como si la memoria misma se cerrara sobre él, envolviéndolo en un remolino de luz, sombras y voces que hablaban en idiomas que apenas alcanzaba a entender. El aire cambió primero. Ya no había olor a tierra húmeda ni a madera vieja. Ahora olía a humo, a cenizas, algo quemado demasiado rápido. Sus pupilas se ajustaron a una luz rojiza y parpadeante. Cuando el vértigo se disipó, Tomás se encontró de pie, aunque no recordaba haber tocado suelo alguno. Estaba en un valle vivo, un valle que respiraba historia. Las montañas eran más jóvenes, los árboles más frondosos, el cielo más limpio, y por todas partes había movimiento. Niños corriendo, mujeres moliendo maíz, ancianos cantando frente a fogatas pequeñas, guerreros afilando lanzas y revisando arcos, hombres y mujeres con la dignidad de quienes pertenecen profundamente a la tierra que pisan. La voz del anciano resonó a su lado, aunque Tomás no lo veía. ¿Estás viendo nuestro hogar como fue antes de la herida? Tomás dio un paso adelante. El suelo estaba cálido, real. No era solo una visión. Era como si la memoria lo hubiera transportado realmente allí. ¿Es esto el pasado?, preguntó. Esto es el recuerdo, respondió la voz. Lo que quedó grabado en la tierra cuando las palabras ya no bastaban. Tomás caminó entre la gente. Nadie parecía verlo. Era un fantasma en su historia, aunque los sonidos eran tan nítidos, tan humanos, que su pecho se apretaba. Un niño pasó corriendo a través de él sin sentirlo. Una mujer cantaba una melodía que Tomás no conocía, pero que vibraba en su corazón con un eco antiguo. Un guerrero lo atravesó sin percibirlo mientras cargaba un haz de madera al hombro. Era como caminar entre almas vivas sin poder tocarlas. Eran felices, murmuró Tomás. Eran una comunidad unida. Lo fuimos, respondió la voz, hasta que la sombra llegó. Tomás sintió una punzada en el estómago. ¿Qué sombra? La que viene cuando la codicia toca la frontera, susurró el anciano. Y la tierra llora y nadie escucha. Entonces, una vibración recorrió el valle, primero sutil, luego más fuerte. Los guerreros levantaron la cabeza, las mujeres callaron. Los niños se detuvieron en seco. Un silencio pesado cayó sobre todo. Y luego a lo lejos se escuchó un trueno. No un trueno de tormenta, un trueno de metal. Tomás lo reconoció incluso antes de verlo. Un disparo. El valle entero se tensó. La voz del anciano se volvió grave. Este fue el día. Otro disparo. Y otro. Y otro. Los pájaros levantaron vuelo. El eco rebotó entre las montañas. Los guerreros apaches se reunieron en círculo, tensos, respirando la amenaza que aún no veían, pero que ya conocían demasiado bien. Tomás sintió un nudo en la garganta. No quiero ver esto. La voz lo envolvió con solemnidad. Debes verlo, porque tú llevas el tambor, y el tambor no olvida. Tomás apretó los puños impotente. Entonces, las figuras aparecieron por el borde del valle. Hombres a caballo, con rifles.
con rostros tensos por el miedo y la terquedad, con ropa de frontera, botas pesadas y gestos bruscos. Colonos. No eran muchos, pero llevaban fuego donde quiera que pasaban. Tomás sintió una punzada amarga en el pecho. No eran monstruos, eran hombres tan humanos como los que habitaban el valle. Y sin embargo, la tragedia que cargaban con ellos era inevitable. Los líderes apaches dieron un paso al frente. Un anciano más joven que el espíritu que Tomás había visto arriba, pero con la misma dignidad, levantó la mano para pedir calma. El primer colono gritó algo. No se escuchaba, como si las palabras estuvieran censuradas por la memoria. El anciano apache respondió. Tampoco se oía, pero el significado era claro. Estaban intentando evitar lo inevitable. El silencio duró un segundo, un único segundo lleno de tensión, y luego un rifle se disparó. Un guerrero cayó. Tomás sintió un golpe en el pecho, como si la bala hubiera pasado a través de la memoria para herirlo también a él. El valle estalló en caos. Gritos, carreras, lazos que se rompen, niños corriendo a esconderse, mujeres cargando lo que podía, guerreros apaches respondiendo con valentía desesperada. Pero era claro, eran menos, estaban rodeados, estaban siendo arrinconados en su propio hogar. Tomás caminaba entre ellos intentando ayudar, intentando tocar algo, detener algo, pero sus manos pasaban a través de todo como si fuera humo. Por favor, no. Deténganse, pueden hablar. Pueden, gritó Tomás impotente. Nadie lo escuchaba. Era un visitante forzado en un recuerdo trágico. La voz del anciano volvió a sonar, esta vez con dolor real. Esto fue lo que la tierra guardó. Esto fue lo que el mundo quiso olvidar. Esto fue lo que nos convirtió en sombras. El ataque duró minutos eternos. El humo subió hacia el cielo. Y cuando finalmente todo quedó en silencio, el valle ya no era un hogar. Era una herida abierta. Los colonos se marcharon, los caballos se alejaron. El polvo cayó lentamente. Y el valle quedó en un silencio que dolía. Entre los sobrevivientes había 3 niñas, pequeñas, asustadas, llenas de ceniza en el rostro, abrazadas entre sí frente a los cuerpos caídos. Tomás las reconoció inmediatamente, las 3 hermanas del amanecer, niñas entonces, guardianas después. La voz del anciano tembló. Ellas vieron lo que ningún niño debió ver, y la tierra les entregó el deber de proteger lo que quedó. Porque yo no podía hacerlo solo. Tomás se arrodilló aturdido. El valle destruido, el olor a humo, el silencio de los caídos, le perforaban el alma. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó con la voz quebrada. El anciano respondió, porque tú compraste el lugar donde ellos descansan, porque la tierra quiere que tú escuches su historia, y porque ahora, la sombra ha regresado. Tomás levantó la mirada alarmado. ¿Regresado? ¿Qué significa eso? La luz del recuerdo comenzó a temblar, como si no pudiera sostener más aquel dolor revelado. El anciano habló con urgencia. Significa que lo que destruyó este valle está volviendo a despertar. Y no vendrá con fusiles esta vez. Vendrá con algo peor. Silencio. Olvido. Desprecio. La idea de que esta tierra jamás fue hogar de nadie antes de ti. Eso es más peligroso que cualquier bala. Tomás sintió la piel erizarse. ¿Y qué puedo hacer yo? Las palabras del anciano fueron claras y firmes. Debes proteger la memoria. Debes cuidar la tierra. Y debes escuchar a mis nietas, porque ellas saben lo que viene. Las hermanas aparecieron frente a él en el recuerdo. Ya no eran niñas. Tampoco eran las mujeres del presente. Eran una mezcla. Sus rostros mostraban la transición, el peso que cargaron desde pequeñas. La mayor habló con voz juvenil pero firme. El recuerdo te ha visto. La segunda añadió. La tierra te ha aceptado. Y la tercera concluyó.
Ahora te toca a ti elegir. La luz vibró con fuerza. El valle se dobló, se quebró, se abrió como si fuera un reflejo roto. Y Tomás sintió que era expulsado. Luz, oscuridad, viento, un latido profundo, hasta que de golpe abrió los ojos en el granero, el tambor en sus manos, las 3 hermanas a su alrededor. El anciano había desaparecido. La luz roja seguía temblando debajo del suelo. La mayor habló. Lo viste. La segunda añadió. Lo sentiste. La tercera dio un paso hacia él. Ahora dinos, Tomás Herrera. Sus ojos brillaron como brasas. ¿Estás con nosotros o contra la sombra? El tambor latió. La tierra vibró. La decisión se acerca. El granero estaba en silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de expectativa. Como si las vigas, el polvo y hasta las sombras contuvieran la respiración. Tomás sentía las manos temblarle, aún sosteniendo el tambor que ardía con un calor extraño, un calor que no quemaba, sino que despertaba. Las 3 hermanas lo rodeaban, tan firmes como pilares de un templo ancestral. Sus miradas se clavaban en él, no con juicio, sino con una fuerza que parecía sostenerlo para que no se derrumbara bajo el peso de la revelación. ¿Estás con nosotros o contra la sombra?, repitió la menor, su voz como una brasa encendida. Tomás tragó saliva. Su mente era un torbellino. La visión del valle destruido, el pueblo apache disperso, los gritos ahogados por el tiempo, y las 3 niñas temblando entre las cenizas. Todo seguía allí, golpeando sus sentidos con la intensidad de un recuerdo propio. Por un momento dudó, no porque quisiera rechazar su llamado, sino porque temía no ser suficiente. Yo, susurró, con la voz quebrada. No sé si soy la persona que buscan. La hermana mayor dio un paso adelante. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban una mezcla de dolor antiguo y esperanza recién nacida. La tierra no busca a los fuertes, dijo con suavidad, busca a los que escuchan. La segunda hermana añadió, nuestro abuelo te eligió porque tu corazón respondió al tambor sin saber qué era. La tercera concluyó, y porque no le temiste al haber. Tomás sintió que la garganta se le cerraba. Miró el tambor, lo levantó lentamente. El latido interno resonaba a través de su pecho. Tam, tam. Era un ritmo que se sincronizaba con él, como si tambor y corazón fueran un solo organismo. Tomás respiró hondo y finalmente dijo, estoy con ustedes, estoy con la tierra. Las hermanas intercambiaron una mirada que parecía contener años de espera. La mayor habló. Entonces prepárate, porque lo que viene no es sencillo. La menor miró hacia la entrada del granero, tensándose como un animal que percibe un depredador invisible. La sombra ya está cerca. Tomás frunció el ceño. ¿Qué es exactamente esa sombra? La respuesta no vino de las hermanas. Vino de la tierra. Un crujido profundo, gutural, atravesó el suelo bajo sus pies. Un temblor leve recorrió las tablas del granero. Las paredes vibraron con un gemido antiguo. Tomás apretó el tambor instintivamente. El temblor se detuvo, pero el silencio después del ruido era aún más inquietante. La hermana del medio habló con voz tensa. La sombra no es un ser, no es un espíritu, no es un enemigo de carne y hueso. La mayor añadió, la sombra es el olvido y quienes lo siembran. La pequeña concluyó, y están regresando por lo que yace bajo este suelo. Tomás sintió un escalofrío. ¿Quieren el tambor? La menor negó con un movimiento firme. Quieren lo que él guarda. Quieren lo que podría despertar con su latido. ¿Qué es?, preguntó Tomás. Las 3 hermanas guardaron silencio. Sus rostros se ensombrecieron. Fue la mayor quien finalmente habló. Abajo no solo hay historia,
dijo. Abajo hay poder, el poder de un pueblo que jamás pudo contar su propia verdad. Las luces dentro del granero parpadearon, aunque no había velas ni lámparas encendidas. Era como si el espacio mismo respirara a través de la luz invisible. Tomás tragó saliva. ¿Y por qué volverían ahora? La respuesta fue tan inesperada que las hermanas mismas se tensaron cuando la escucharon. Porque tu llegada despertó lo que estaba dormido, dijo una voz ajena. Tomás dio un salto, girando sobre sus talones. En la entrada del granero había un hombre alto, delgado, con el cabello gris suelto hasta los hombros, la piel curtida por el sol, la mirada oscura como la noche sin luz. Vestía ropa de frontera, pero no parecía un colono ni un viajero común. Su presencia tenía un peso distinto, una gravedad propia. Las hermanas se tensaron de inmediato. La mayor apretó los dientes. No deberías estar aquí. La segunda dio un paso adelante, con determinación. No eres bienvenido en esta tierra. La tercera apretó los puños, su mirada ardiendo. Vete, o la tierra te sacará. El hombre levantó las manos en señal de paz, pero su sonrisa amarga revelaba que no tenía intenciones de irse. Siempre tan impulsivas, dijo, con una voz profunda y rasposa. Igual que tu abuelo, igual que el pueblo que protegió esta tierra, incluso cuando ya estaba condenada. Tomás frunció el ceño. ¿Quién eres? El hombre lo miró con una mezcla de compasión y lástima. Soy alguien que sabe lo que realmente está enterrado aquí. Y soy alguien que ha visto lo que ese tambor puede despertar. Las hermanas intercambiaron miradas tensas. La mayor habló. Tomás, no le creas nada. La segunda añadió. Él fue quien traicionó a nuestro abuelo. La tercera terminó. Él abrió la puerta a la sombra una vez. Y quiere hacerlo otra vez. El hombre suspiró. No vine a pelear, dijo. Vine a advertir. Porque lo que se acerca no son solo recuerdos. Es algo más grande. Y tú, miró a Tomás, eres la pieza que no esperaba. Tomás apretó el tambor contra su pecho. ¿Por qué yo? ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? El hombre señaló el tambor. Ese tambor no debió latir en manos humanas otra vez, pero lo hizo contigo. Y eso significa que el equilibrio se rompió. Tomás sintió que el aire se espesaba. ¿Qué significa eso? El hombre sonrió con pena. Que ya no puedes volver atrás. El tambor vibró como un trueno. El suelo tembló con más fuerza. Una ráfaga de viento rompió una de las ventanas del granero. La tierra habló, y la sombra despertó. El viento que entró por la ventana rota no era un viento normal. Traía olor a tierra removida, a bosque quemado, a historia desenterrada a la fuerza. Traía voces, susurros apenas audibles, pero inconfundibles. Eran lamentos antiguos, voces que no buscaban asustar, sino recordar. Tomás sintió la piel erizársele. El tambor en sus manos latía, ahora con una urgencia viva, como si quisiera arrancarse y responder a algo que solo él podía oír. La mayor de las hermanas habló primero, retrocediendo un paso. Está empezando. La menor miró a Tomás, con los ojos abiertos de par en par. No lo sueltes. Pase lo que pase, no lo suelte. El hombre desconocido, aquel que decía conocer el poder enterrado, dio un paso adentro del granero. Su sombra se alargó de forma extraña sobre el piso, como si creciera más allá de su cuerpo, como si quisiera tocar cada rincón. Se los dije, murmuró con tono grave. Cuando el latido despierte, nada seguirá siendo igual. Tomás sintió un impulso repentino. No sabía si era suyo o del tambor, pero sus pies avanzaron lentamente, colocándose entre las hermanas y el hombre. Dime la verdad, exigió Tomás, con un valor que no sabía que tenía. ¿Qué es lo que está despertando?
El hombre respiró hondo, como si decidiera cargar con un peso que había ocultado demasiado tiempo. Es el eco de lo que fueron, y de lo que les fue arrebatado, respondió. Es la memoria viva de este territorio. Y ustedes, miró a las hermanas, han intentado sostenerlo solas durante demasiados años. La hermana del medio dio un paso adelante, furiosa. No tenías derecho a volver. La menor agregó con un filo en la voz. No después de lo que hiciste. El hombre la miró, y su expresión no fue de enojo, sino de remordimiento. Lo sé, pero nadie más puede explicar lo que van a enfrentar. Tomás sostuvo el tambor con ambas manos. El sonido interno ya no era un simple latido, era un canto profundo, un llamado en un idioma que no comprendía pero que reconocía en algún lugar de su alma. La hermana mayor señaló el suelo del granero. Cuando el abuelo enterró aquí el tambor, también enterró algo más, algo que juró proteger hasta con su vida. Tomás se inclinó un poco. ¿Qué fue lo que enterró? La hermana tragó saliva. La historia de nuestro pueblo tal como realmente sucedió. El hombre asintió. Y no solo la historia, añadió. El espíritu que guarda esa historia, su guardián. Las tres hermanas se tensaron al oír esa palabra. Tomás entrecerró los ojos. Guardián, ¿de qué están hablando? El hombre dio 2 pasos, su sombra moviéndose como si tuviera voluntad propia. Cada tierra antigua tiene uno, dijo con voz baja, un espíritu que no es persona ni animal, ni fantasma. Es la memoria pura del territorio. Cada injusticia, cada victoria, cada nacimiento, cada pérdida, todo lo que ocurrió aquí tiene peso, tiene forma. Eso es el guardián. Las luces invisibles del granero titilaron otra vez. Las paredes crujieron. Las hermanas se acercaron a Tomás, rodeándolo como si temieran que algo pudiera arrancarlo. La del medio habló. El guardián dormía, y debía seguir dormido. Por eso enterramos el tambor, para que nadie pudiera llamar su atención. La menor tensó la mandíbula. Pero tú lo despertaste. Tomás sintió que un nudo se formaba en su garganta. No era culpa, exactamente. Era algo más complejo. Era una mezcla de responsabilidad y destino que se superponían como capas de una misma verdad. Yo solo encontré el tambor, dijo, intentando mantenerse firme. Nadie encuentra algo así sin razón, respondió la mayor. Entonces, el hombre dio un golpe con el pie en el suelo. Su gesto no fue agresivo, fue una señal, un llamado. El suelo respondió. Las tablas vibraron con un murmullo profundo. No un temblor, sino algo más, orgánico, como un corazón enterrado bajo capas y capas de tierra despertando después de décadas. Tomás retrocedió instintivamente protegiendo el tambor. La hermana menor gritó, no lo despiertes así, pero ya era tarde. El gemido de la tierra se transformó en un estruendo. Una grieta se abrió en el suelo, fina como un hilo de luz al principio, pero creciendo con cada segundo. Tomás sintió un tirón interno. El tambor respondió. El aire se volvió pesado, cargado de energía. El hombre murmuró, ya viene. Las hermanas se colocaron entre Tomás y la grieta, formando un círculo protector. La mayor gritó sobre el estruendo, toma mi mano, Tomás. No dejes que el guardián te reclame. Tomás extendió la mano justo cuando la tierra lanzó una ráfaga de polvo brillante hacia arriba. No era normal, brillaba como ceniza encendida, como partículas de fuego antiguo. La voz del hombre resonó grave, casi reverente. No teman, él no viene a destruir. Pero sus ojos contradijeron sus palabras, porque en ellos había miedo. Un miedo viejo, un miedo que conocía demasiado bien lo que estaba por salir. La grieta se abrió un poco más. Un suspiro profundo emergió de ella.
un suspiro que no venía de ninguna garganta humana. Tomás sintió que el tambor latía tan rápido que sus manos vibraban, y entonces lo escuchó. Una voz, no masculina, no femenina, no humana, una voz que era viento, fuego, piedra y río al mismo tiempo. Una voz que dijo su nombre. Tomás. El mundo pareció detenerse, y la sombra dejó de ser sombra. El sonido que emergió de la grieta no era un rugido, ni un lamento, ni un susurro humano. Era algo vasto, antiguo, demasiado grande para caber en el granero, o en el mundo que Tomás conocía. Era un llamado, y llevaba su nombre. Tomás. El aire se volvió tan denso, que cada respiración se sentía como tragar fuego líquido. La luz tembló alrededor de ellos. No venía de lámparas ni ventanas, sino del propio suelo, de la grieta que latía como un corazón recién despertado. Las hermanas se tomaron de las manos alrededor de Tomás, formando un círculo. Sus voces se alzaron en un canto bajo, un canto que parecía sostener el techo, mantener la madera firme, retener algo que pujaba por salir. El hombre desconocido retrocedió 2 pasos, su rostro tensándose con una mezcla de reverencia y miedo. Ya lo escuchó, murmuró. Ya lo eligió. Tomás tragó saliva, sin atrever a apartar la vista de la grieta. El tambor en sus manos vibraba, calentándose como si estuviera vivo, como si compartiera un vínculo directo con aquello que despertaba debajo. La hermana mayor habló entre dientes, sin dejar de cantar. No respondas. La del medio añadió. No escuches más de lo necesario. La menor cerró los ojos con fuerza. No permitas que te tome. Tomás apretó los labios. Pero entonces la voz volvió a sonar. Ya no era viento, ni roca. Ya no era solamente la tierra, era algo más personal. Tomás, tú que llegaste sin saberlo, tú que escuchaste el latido, ven. Una ráfaga de aire helado pasó entre ellos. Las luces invisibles del granero parpadearon hasta casi extinguirse. Tomás dio un paso involuntario hacia la grieta. Las hermanas lo sujetaron de inmediato. No, gritó la menor. No vaya. El hombre intervino por primera vez con verdadera urgencia, alzando la voz. Déjenlo. Si el guardián lo reclama, resistirse solo empeorará las cosas. La hermana mayor se volvió hacia él con furia. Cállate. Fuiste tú quien abrió la puerta la primera vez. Pero el hombre no retrocedió. Su mirada seguía fija en Tomás, como si él fuera la única pieza que realmente importaba. Tomás tragó saliva y trató de hablar. ¿Qué quiere de mí? La voz respondió antes de que alguien más pudiera hacerlo. Quiero que veas, quiero que recuerdes, quiero que sepas qué guardo y por qué despierto ahora. Entonces ocurrió algo imposible. El granero desapareció. No explotó, no se derrumbó, no se desvaneció, simplemente se abrió como si el aire fuera una tela que podía rasgarse. La visión del mundo se fracturó en un instante, y Tomás cayó en un vacío silencioso, suspendido entre el presente y un tiempo que no reconocía. Las hermanas gritaron, pero sus voces quedaron atrás, como si fueran ecos lejanos atrapados en un pozo profundo. Tomás sintió que sus pies tocaban tierra firme. Abrió los ojos, y ya no estaba en el granero. Estaba en un valle vivo, un valle que respiraba con colores que jamás había visto, con un cielo más limpio que cualquiera que conocía. A lo lejos, hogueras encendidas iluminaban un poblado apache lleno de movimiento y risas. Niños corriendo, ancianos contando historias, mujeres preparando comida, hombres tallando lanzas o reparando mocasines. Un mundo antiguo, un mundo intacto. Tomás dio un paso adelante, atónito. ¿Dónde estoy? Una voz respondió detrás de él. Estás donde la memoria vive, donde la sombra aún no había llegado.
Tomás se volvió, y allí estaba, una figura alta, imponente, pero sin forma definida. No hombre, no mujer, no mujer, no espíritu en el sentido que él conocía. Era como un cuerpo hecho de humo brillante, de piedra líquida de viento visible. Un ser que cambiaba de forma con cada parpadeo, pero que al mismo tiempo mantenía una presencia inamovible. El guardián. Su voz era todas las voces. Su mirada eran todas las miradas. Yo soy la huella, dijo. Soy lo que se recuerda cuando nadie queda para recordar. Soy lo que protege cuando nadie puede proteger. Tomás dio un paso atrás. ¿Por qué me trajiste aquí? La figura se acercó, flotando sin peso alguno. Porque este es el mundo que la sombra borró, y tú debes verlo para comprender lo que viene. Tomás sintió que el corazón le golpeaba el pecho. No entiendo. El guardián levantó un brazo que era luz y polvo al mismo tiempo. La escena cambió, como si el aire se rompiera y reconstruyera de nuevo. Ahora el valle estaba en silencio, cubierto de humo. Las hogueras apagadas, las casas quemadas, las risas, los niños, los ancianos, todos desaparecidos. Tomás sintió un nudo en la garganta. ¿Qué pasó aquí? El guardián respondió con una tristeza que no era humana, pero que pesaba como un siglo entero. La sombra llegó, no una criatura, no una fuerza sobrenatural, sino el olvido, la negación, la historia contada por quienes no vivieron aquí, la historia borrada por quienes la temían. La sombra no es un monstruo, Tomás. La figura se volvió hacia él. La sombra es lo que queda cuando nadie recuerda la verdad. Tomás sintió un escalofrío profundo. ¿Y qué tengo que ver yo con todo esto? El guardián extendió un brazo hacia él. Porque tú escuchaste el latido. Y solo quien escucha puede despertar lo que está por regresar. Tomás abrió la boca, pero el guardián lo interrumpió. Mira, otra vez, el mundo cambió. Y Tomás vio algo que hizo que el estómago se le hundiera como una piedra. Vio su propio rancho. Vio las 3 hermanas. Vio al hombre desconocido. Y vio algo más. Una sombra real, física esta vez avanzando hacia ellos desde el bosque. Una masa oscura que se movía como humo vivo. Como memoria rota intentando reclamar lo perdido. El guardián habló con una gravedad que traspasó el aire. Vuelve, Tomás, vuelve antes de que la sombra llegue primero. El mundo comenzó a fracturarse alrededor de él. El vacío lo llamó hacia arriba. La visión desapareció como un espejismo desgarrado. Y entonces, Tomás abrió los ojos. Estaba otra vez en el granero. Las hermanas lo rodeaban. El hombre tenía los ojos como platos. La grieta seguía abierta. La sombra ya se estaba asomando. La hermana mayor gritó: «Tomás, ¿qué viste?». Tomás respiró hondo y dijo algo que hizo que las 3 hermanas palidecieran. «No vienes». El aire dentro del granero se volvió tan espeso que parecía tener peso propio. El polvo flotaba como motas suspendidas en un rayo de luz, pero esa luz provenía de la grieta del suelo, no del exterior. Era una luz oscura, imposible, una luz que parecía absorber en lugar de iluminar. Tomás aún tenía el tambor apretado contra su pecho. Su pulso estaba desbocado, tratando de acompasarse con el latido interno del instrumento, pero no podía. El tambor tenía un ritmo propio, antiguo, implacable, un ritmo que exigía ser escuchado. Las hermanas, temblando, lo sujetaron por los brazos. «¿Qué quisiste decir?», preguntó la mayor con la voz desgarrada. «¿Qué no vienes sola?». Tomás tragó saliva. Su mente todavía estaba dividida entre los 2 mundos, el valle antiguo y el presente herido. «La sombra», empezó a decir con dificultad, «no es solo olvido, no es solo historia borrada. Está tomando forma. Quiere convertirse en algo más». La hermana menor palideció.
No, eso no puede ser. El guardián lo impide. Tomás negó. El guardián ya no puede contener. No solo despertó, está buscando algo más grande. El hombre desconocido dio un paso adelante, con los ojos entrecerrados. ¿Viste al guardián?, preguntó con un tono que mezclaba miedo y confirmación amarga. Tomás asintió. Las hermanas quedaron mudas. El hombre expiró como si acabara de recibir un golpe en el pecho. Entonces ya no queda tiempo, dijo. Antes de que alguien pudiera responder, el granero entero gimió. Las vigas crujieron, los clavos vibraron. Las paredes se arquearon como si algo enorme estuviera empujando desde abajo. La grieta se ensanchó. La tierra emitió un sonido profundo, ancestral. Y entonces, una figura surgió. No un cuerpo, no un espíritu. Una sombra alargada se elevó desde la grieta como humo sólido, con bordes fibrilantes, como si estuviera hecha de 1000 recuerdos rotos queriendo reconstruirse. Las hermanas retrocedieron de inmediato. La menor gritó: «Cierren el círculo. No dejen que toque a Tomás». La sombra avanzó, moviéndose con un ritmo casi humano pero sin caminar. Se deslizaba, palpitaba. Cada movimiento hacía que el aire se helara. Tomás sintió un tirón dentro del pecho, como si la sombra lo llamara directamente a él. «No», susurró. «No quiere el tambor, me quiere a mí». La hermana del medio negó con fuerza. «No te quiere a ti, quiere lo que tú despertaste». El hombre apretó los puños. «Quiere lo que late dentro del tambor», corrigió. «Quiere lo que su abuelo enterró allí dentro». El eco del guardián. Un estruendo atravesó el granero. La sombra se expandió de golpe, y todos fueron lanzados hacia atrás. Tomás cayó contra un fardo de heno. Las hermanas golpearon la pared. El hombre chocó contra una columna. El tambor salió rodando, hasta detenerse justo enfrente de la sombra. La figura oscura se inclinó hacia él. El tambor tembló, latió. Una vez, 2 veces, 3 veces, y entonces dejó de latir. Tomás sintió el vacío más profundo que jamás había sentido. «No», susurró. «Ahogado. No lo toques». Pero ya era tarde. La sombra extendió un brazo deformado, un brazo hecho de humo y memoria rota, y tocó el tambor. El suelo explotó con una onda de energía silenciosa. Las paredes del granero se doblaron hacia afuera. Los clavos saltaron. El aire estalló. El grito combinado de las hermanas quedó ahogado en medio del estruendo. Tomás, tirado en el suelo, vio algo que le heló la sangre. El tambor no solo estaba siendo tocado, estaba siendo absorbido. La sombra lo estaba devorando como si quisiera vaciarlo, arrancar su esencia, tomar el eco del guardián y convertirlo en algo suyo. La hermana mayor se levantó tambaleándose y gritó: «Tomás, tienes que detenerla. Solo tú puedes». Tomás trató de ponerse en pie, pero el aire se sentía como agua espesa. Cada movimiento era una lucha. «¿Cómo?», gritó desesperado. «¿Cómo voy a detener eso?». La hermana menor respondió con lágrimas en los ojos: «Golpea el tambor. Reclámalo tú antes de que lo reclamen ellos». El hombre desconocido intervino, con un grito que resonó sobre todo el ruido. «Pero si lo hace, el guardián despertará completamente, y no habrá vuelta atrás». La hermana mayor dio un paso adelante, sangrando por la frente, y gritó: «Es mejor un guardián despierto que una sombra libre». La decisión cayó sobre Tomás como un rayo. Solo un segundo, un solo latido, una sola oportunidad. Tomás corrió hacia el tambor. La sombra reaccionó, estirándose hacia él como un latigazo de oscuridad viva. Las hermanas gritaron. El hombre extendió una mano,
Inútilmente. El granero entero tembló como si fuera a colapsar. Tomás saltó. Extendió los brazos, y en el aire justo antes de tocar el tambor, la voz del guardián resonó otra vez. Si golpeas despierto, si despierto nada será igual. ¿Estás listo, Tomás? Tomás apretó los dientes, y respondió, no estoy listo, pero lo haré igual. Sus manos cayeron sobre el tambor. Golpe, golpe. El sonido retumbó como un trueno dentro del mundo. La sombra se contrajo chillando sin voz. La grieta explotó en luz. Las hermanas cayeron de rodillas. El hombre se cubrió los ojos. Y entonces, el guardián despertó. El granero dejó de existir. No explotó. No se derrumbó. No desapareció. Simplemente quedó suspendido en un espacio donde el cielo no era cielo, donde el suelo no era suelo, donde el tiempo parecía un animal asustado que contenía el aliento. Tomás, aún con las manos sobre el tambor, sintió como el universo entero se tensaba alrededor de él. El sonido del golpe todavía vibraba en sus huesos, pero el eco no regresó desde las paredes, regresó desde todo. Un círculo de luz se elevó desde el suelo, envolviendo. Las hermanas gritaban su nombre, pero sus voces parecían venir desde kilómetros de distancia. El hombre desconocido cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Y la sombra, aquella masa viva y palpitante, retrocedió como si hubiera sido quemada por el propio sol. Tomás sintió una presencia. No delante, no detrás, no a los lados. Dentro, la voz del guardián habló con una claridad imposible. Tomás, ahora verás lo que el mundo olvidó, y verás por qué te llamé. La luz se expandió, y entonces las visiones regresaron. Pero no como antes, no eran memorias en tercera persona, no eran sueños prestados. Ahora eran vivencias. Tomás sintió el peso de una lanza en su mano. Sintió el sol sobre su rostro. Sintió el olor del humo de una fogata nocturna. Estaba dentro del cuerpo de alguien que respiraba con una mezcla de orgullo y temor. Un guerrero apache. Tomás, o quien fuera el cuerpo que ocupaba, miró a su alrededor. Estaba rodeado de su pueblo. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos reunidos alrededor de una hoguera, todos expectantes. Un anciano con pintura blanca en el rostro levantó el tambor. Ese mismo tambor, pero con colores vivos, con plumas intactas, con la piel brillante por los aceites ceremoniales. El anciano habló con solemnidad. Esta tierra nos escucha. Esta tierra nos guía, esta tierra nos recuerda. El latido del tambor comenzó. Tomás sintió como su pecho se elevaba con cada golpe. Tam, tam, tam. El anciano levantó el tambor hacia el cielo. Somos un pueblo que camina con la luz. La gente respondió, con la luz. Tomás sintió el orgullo de cientos de generaciones recorrerle el cuerpo. Sentía el peso de una historia viva que caminaba con ellos. Pero entonces, el cielo cambió, las llamas titubearon, los niños dejaron de sonreír. Los ancianos fruncieron el ceño. Una nube oscura cruzó el horizonte. No era una tormenta, no era humo, no era un enemigo visible, era la sombra. Tomás sintió el terror colectivo apretar los corazones de todos. El anciano del tambor bajó la mirada. Ha llegado. La oscuridad que borra, la oscuridad que niega. Tomás gritó entre la multitud. ¿Qué podemos hacer? El anciano respondió con una tristeza profunda. Recordar. Y golpeó el tambor. Una sola vez. El valle entero tembló. La sombra avanzó lenta e implacable. El anciano gritó, que el guardián vea nuestro fuego, que el guardián escuche nuestra verdad,
El tambor latió de nuevo. La sombra se agitó, intentó retroceder, intentó disolverse, pero era demasiado grande, demasiado hambrienta. El anciano gritó: «¡Protéjanse!». Tomás sintió sus piernas moverse con desesperación. Corrió con el pueblo, corrió hacia las montañas. La sombra cayó sobre el valle como un manto de olvido. Las risas desaparecieron, las voces se silenciaron, los nombres se borraron del viento. Tomás sintió como algo le arrancaba el alma, como si lo estuvieran borrando de adentro hacia afuera. Entonces la visión se quebró. El guardián habló. Eso fue el comienzo. Esa fue la primera vez. Y ahora está intentando regresar. La luz se desvaneció. Tomás abrió los ojos. Estaba otra vez en el granero, o lo que quedaba de él. Las paredes estaban torcidas. Las vigas sangraban polvo. Las hermanas estaban cubiertas de escombros. El hombre respiraba con dificultad. Y la sombra ahora tenía forma, no humana, no animal. Una figura alta, delgada, con brazos largos, cabeza inclinada y un cuerpo hecho de grietas negras y luz vacía. El guardián habló desde el interior de Tomás. Ahora sabes, ahora entiendes. La sombra no quiere destruir, quiere reemplazar, quiere ocupar el lugar de la memoria. Tomás se levantó tambaleándose. Las hermanas se acercaron a él. ¿Qué viste?, preguntó la mayor, con lágrimas en los ojos. Tomás respiró hondo. La sombra no viene a atacar, viene a borrar, viene a rehacer este lugar a su manera. La menor apretó su mano. Entonces, ¿qué hacemos? Tomás miró el tambor, lo alzó y dijo: «Vamos a recordarle quienes siempre han protegido esta tierra». La sombra dio un paso. Las hermanas tomaron posiciones. El hombre también, aunque temblaba. El guardián habló: «Elige, Tomás, golpea el tambor, y te unirás a mí». El corazón de Tomás se aceleró. La sombra avanzó. Las hermanas gritaron. El hombre retrocedió. Tomás levantó el brazo, preparó el golpe, y dijo: «No me uniré a ti». Golpeó el tambor, pero el sonido no salió del instrumento, salió de la tierra, de las montañas, del cielo, de todos los que un día vivieron aquí. Un rugido de memoria viva, una ola de luz. La sombra retrocedió, chillando sin voz. Y entonces, algo gigantesco comenzó a emerger detrás de Tomás. Algo hecho de luz, piedra y viento. El guardián, despierto. La luz que emergió detrás de Tomás no era una simple claridad. Era una presencia. Un antiguo río de energía que fluía con la fuerza de miles de voces, miles de pasos, miles de vidas que habían dejado huella en la tierra. Cuando el guardián se levantó por completo, el granero, o lo que quedaba de él, quedó envuelto en un viento circular que no provenía de ningún lugar natural. Las vigas vibraron. Las tablas del suelo se elevaron unos centímetros. El polvo se arremolinó en una danza luminosa. Las hermanas, pese al miedo, mostraron un respeto reverente. El hombre desconocido cayó de rodillas, incapaz siquiera de levantar la vista. La sombra retrocedió. Era la primera vez que lo hacía. Su forma temblaba, como si la luz del guardián estuviera deshilando sus bordes, borrando lo que ella misma había robado en otro tiempo. El guardián habló a través del viento, sin necesidad de palabras audibles. «Yo soy la memoria de esta tierra. Y tú, sombra, no tienes poder donde el recuerdo vive». La sombra chilló sin sonido, abriendo sus brazos deformes como queriendo cubrir todo el espacio. Intentó estirarse hasta el techo, hasta las paredes, hasta el suelo mismo, como si quisiera encontrar un punto donde esconderse. Pero el guardián avanzó. Cada paso que daba hacía temblar el suelo. Cada movimiento liberaba una oleada de viento,
que llenaba el aire de polvo dorado. Cada gesto traía consigo ecos de risas antiguas, de canciones que ya no se cantaban, de historias que habían sido arrancadas del mundo. Tomás apretó el tambor, que ahora no latía, vibraba con un murmullo suave, como un animal dormido reconociendo la presencia de su dueño. La hermana mayor tomó la mano de Tomás. «No lo sueltes», susurró. «Él te escucha». Tomás respiró hondo, mirando al guardián avanzar hacia la sombra. Sentía un peso emocional que no sabía describir. No era miedo, no era valentía, era responsabilidad. Entonces lo entendió. El guardián podía enfrentarse a la sombra, podía contenerla, podía devolverla al lugar donde había pertenecido desde aquella devastación antigua, pero no podía hacerlo solo, porque el guardián era memoria y la memoria necesitaba testigos, necesitaba seres que la recordaran, que la contaran, que la vivieran. Tomás apretó el tambor con ambas manos, cerró los ojos y dejó que su corazón marcara el ritmo. Un solo golpe, uno solo. El sonido fue puro, no era fuerza física, no era potencia, era intención. La tierra respondió. La luz del guardián se hizo más grande. El granero desapareció en un destello blanco. Tomás cayó hacia atrás, pero no golpeó el suelo. Sintió que flotaba en una extensión infinita. Y allí, en medio del vacío luminoso, vio la escena final. El guardián extendió su brazo hacia la sombra. La sombra trató de huir, de dividirse, de convertirse en 1000 fragmentos para escapar, pero la luz la alcanzó, y en un segundo, la oscuridad se comprimió, se retorció, y se apagó. No explotó, no gritó, no ardió, simplemente dejó de existir, como si jamás hubiera tenido un lugar legítimo allí. Hubo un silencio infinito. Luego, el guardián se volvió hacia Tomás. Su figura luminosa brillaba con una suavidad que ya no era intimidante. Era tranquila, era viva, era agradecida. La memoria vive, dijo, porque alguien quiso escuchar. Tomás sintió un calor recorrerle el pecho como una bendición silenciosa. La luz se desvaneció, y el mundo regresó. Estaba de pie en mitad del campo, justo donde antes se levantaba el granero, ahora reducido a escombros suaves, como si hubiera sido disuelto en polvo antiguo. El cielo estaba despejado. El aire olía a lluvia próxima. Las montañas parecían más altas. Las 3 hermanas estaban allí, de pie, agotadas pero vivas, observándolo con una mezcla de orgullo y alivio. El hombre desconocido seguía arrodillado, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro endurecido. La hermana menor se acercó primero. «Lo lograste», dijo con una sonrisa frágil. «Lo reclamaste, y él te escuchó». La del medio tomó la mano de Tomás. «Nuestro abuelo estaría orgulloso». La mayor, con la voz ronca, añadió: «Y esta tierra también». El hombre finalmente se levantó, miró a Tomás con respeto sincero. «Nunca pensé que volvería a ver al guardián despierto sin destrucción. Pero tú lo hiciste diferente». Tomás miró el tambor. Ya no vibraba, ya no ardía, ya no latía. Era solo un tambor viejo, pero él sabía la verdad. El tambor no había perdido su poder, simplemente lo había entregado. La hermana menor le dijo: «Ahora tú llevas el eco». Tomás levantó la vista. «¿Qué significa eso?». La hermana mayor respondió con suavidad: «Significa que, donde tú vayas, la memoria irá contigo, y la sombra jamás volverá mientras tú recuerdes». Tomás sintió un peso dulce, no un peso de carga, sino de propósito. Miró el horizonte, y por primera vez desde que compró aquel rancho se sintió en casa. Las 3 hermanas caminaron a su lado.
El hombre se retiró en silencio, sabiendo que su papel había terminado. Tomás respiró hondo, y el viento respondió con un murmullo suave, como un susurro antiguo. Gracias. El guardián no habló más. No hacía falta. La tierra estaba en paz. Y Tomás también.